Well, hi all, hello, good morning. Today I would like to focus mostly on grammar, okay, because there are two grammar insights which we haven't seen, and the context is not very relevant, so there are other activities, but I'll focus just on the grammar, and I think grammar is very easy here. Important thing is to know how they work and their meaning, okay, and to practice them. I'm on Unit 7C. Could you pass the test? Then we have reading. This we will skip, and we go straight to the grammar. You have the grammar we're talking about is have, don't have to, sorry, don't have to, must, and mustn't. Okay, and to do it, I'll go straight to page. I don't know a page, but in my book it's 138, 138 with Grammar Bank 7C. Okay, I'll go there. Okay, look. Well, have to, don't have to, must, and mustn't are what we call modal verbs. They are in structure and in similar to can. Can is a modal verb. Could is a modal verb. And have to, don't have to, must, and mustn't are modal verbs. Okay? Have to and must mean obligation. They mean tengo que hacer algo, debo hacer algo, es necesario que haga algo. These things, right? And the idea is that we use have to yes, so they are both obligation. You have them here. Okay. If I say I have to speak English at work, it means yo tengo que hablar inglés en el trabajo. Es necesario, es obligado que yo hable inglés en el trabajo. ¿Vale? She has to get up at 7 every day. Ella tiene que levantarse a las 7 cada día. O sea, es una obligación. It's an obligation. And questions. Do I have to buy a grammar book? ¿Tengo que comprar un libro de gramática? Os fijaréis que, a diferencia de otros, el have, el do I have to es un semimodal. It's a semimodal verb. Why am I saying that? ¿Por qué digo esto? Porque tiene el significado y la función de un verbo modal, pero en cambio funciona como, a la hora de hacerlo, de utilizarlo en una frase, funciona como un verbo normal. Entonces se utiliza el do como auxiliar, ¿vale? Y en las negativas lo mismo. We don't have to. Do I have to? Fijaos específicamente, y esto es muy importante, que es have to. No es have, have es otro verbo. Son como dos verbos diferentes. Have es un verbo, have to es otro verbo. ¿Vale? And here I would like also to point out that don't have to doesn't mean no debes. ¿Vale? Esto es muy importante porque es la típica preguntita que te ponen ahí para hacerte picar. Don't have to means no hace falta hacer algo. ¿Vale? Por ejemplo, we don't have to wear a uniform at this school. No hace falta llevar uniforme en esta escuela. ¿Vale? No hace falta llevar uniforme en esta escuela. No es necesario, no lo piden y no es necesario.
He doesn't have to work on Saturdays. Él no tiene que trabajar, no necesita trabajar los sábados. No hace falta, pero puede trabajar. Como si le pones la frase I don't have to study 10 hours to pass English. No tengo necesidad de estudiar 10 horas, pero puedo estudiar 10 horas o 15 o 20 las que sean. ¿Vale? So this is the idea. Entonces es obligation. You don't have to, no hace falta hacer algo. Y dirás, ¿y must? Must means obligation. El must también significa obligación. Lo que pasa que utiliza la estructura de verbo modal total. Y veremos una pequeña diferencia, varias diferencias, ¿vale? Que esto lo veremos en el cuadro de la derecha. You must do your homework tonight. Debes hacer los deberes, tienes que hacerlos. Yo soy tu padre y te digo que hago los deberes. ¿Vale? Bueno, para las preguntas. Las preguntas con must son más raras, pero también. Must I go to bed now? ¿Me tengo que ir a la cama? Vale. Y finalmente, y esto es muy relevante y es importante, este mustn't sí significa no debes, está prohibido. Mustn't means prohibition. Mientras que don't have to significa no tienes por qué hacer algo. Si yo digo que no tienes por qué hacer algo, es que puedes o no puedes hacerlo, que eres libre. En cambio, mustn't significa que no puedes hacerlo, ¿estás? Obligado a no hacerlo, está prohibido. ¿Vale? Si os venís al cuadro, veis la diferencia entre must y have to. En realidad, must y have to se pueden utilizar muchas veces de modo indistinto. Must and have to are very similar, but there is a small difference. We normally use have to for a general obligation. O sea, el have to, ¿vale? Generalmente, se pueden usar los dos indistintamente, pero la tendencia es utilizar have to para una obligación general. Por ejemplo, el tráfico, o sea, las reglas de tráfico, las normas de tráfico, o las normas en una clase. Bueno, es como algo externo, general, o sea, se tiene que utilizar así, pero podéis utilizar los dos, indistintamente. ¿Vale? Have to se suele utilizar para una regla general, algo que aplica a todo el mundo, algo que se hace en cuerpo superior, pues ahora el tema este del coronavirus, ¿no? Pues tienes que llevar, ¿vale? Tienes que llevar esto, tienes que llevar mascarilla, o tienes que estar a una distancia, ¿vale? Have to. ¿Vale? En cambio, el must es como se utiliza más por una obligación personal. Es decir, una cosa que tú mismo te impones. Pues por ejemplo, tengo que estudiar tal, tengo que hacer esto. I must. ¿Vale? ¿Sí? Es como una obligación personal que uno se autoimpone. Luego tenemos pero bueno, podéis utilizar los dos indistintamente. Y luego, mustn't and don't have to. Hemos dicho que mustn't means it's prohibited. Lo veis aquí, ¿eh? You mustn't go. It's prohibited. Está prohibido. Y si yo digo, you don't have to go. O sea, you can go if you want, but it's not obligatory or necessary. Por ejemplo, yo qué sé. Por ejemplo, sería, tengo que bajar la basura. ¿Vale? Pero no hace falta que vayas ahora. You don't have to go now. No hace falta que vayas ahora. Puedes decir ahora si quieres, pero si no, te quedas un rato viendo la peli y luego bajas. ¿Vale? Y luego también hay que decir que muchas veces utilizamos, we often use have to and must with impersonal you. Like, you have to wear a seatbelt in the car. You mustn't take photos in the museum. ¿Vale? Bueno, vamos a practicarlo un poquito. Espero que no haya sido mucho y un poquito rápido, pero I've been a bit quick, I know. So actually I have to speak in English now because explanation is over, right? So good. Let's practice with the exercises. Okay, and it goes,
complete the sentence with the correct form of have to. Aquí solo podemos poner un have to, con lo cual no esperéis un must. Janice studied very hard. Exactly, exams soon. Tiene que estar, si tiene los exámenes pronto, tiene que estudiar o no tiene que estudiar. Janice has to study very hard. Fijaos que, como hemos dicho, have to funciona como un verbo, o sea, de significado es un verbo modal, pero funciona gramaticalmente como un verbo normal. Por eso tenemos que hacer la tercera persona singular, que esto no creo que no lo he explicado. Janice has to study very hard. You buy a ticket before you get on a bus. Okay, tengo que parar. Bye bye.